Por el acta, tiene la palabra doña Nidia Jiménez por el acta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo no pude concluir ayer mi control político y presenté el párrafo que debía incluirse y no fue incluido. Entonces, para que se incluya, si me hacen el favor, gracias. Así lo haremos, señora diputada. Discutida y aprobada. Vamos a decretar un receso de 5 minutos y vamos a pedirle a las señoras jefas y jefes de fracción que vengan a la mesa del directorio para planificar la reunión, la sesión del día de hoy y de mañana. Por favor, para ver si pueden venir a la mesa del directorio. Don Edgardo Araya, don Gerardo Vargas Rojas, del Movimiento Libertario. Don Avelino Esquivel, reunión de jefes de fracción, don Avelino. Doña Carmen Quesada, don Avelino, don Gerardo Vargas. Don Avelino.
Vamos a prorrogar el receso hasta por 5 minutos adicionales. Bueno, vamos a reanudar la sesión. Vamos entonces, vamos a conocer, se reanuda la sesión. Hay una moción de orden que dice lo siguiente: para que el plenario acuerde posponer todos los asuntos pendientes de la primera parte del orden del día para entrar a conocer de forma inmediata los siguientes expedientes. 19.698, benemeritazgo a favor del doctor Carlos Collado Martínez. 19.218, declaratoria de benemérito de la patria para don Daniel Oduber Quirós. El de don Carlos Collado prácticamente entraríamos directo a votación porque don Óscar López había terminado su presentación y entraríamos después al de don Daniel, donde don Otto Guevara va a hablar 30 minutos y mientras planeamos lo que corresponde a la sesión del día de mañana.
Votados ambos benemeritazgos, entraríamos a control político, quedando los tiempos de Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana de últimos para que las otras fracciones puedan participar. En discusión la moción leída. Suficientemente discutida, ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. Por favor, insertar las tarjetas. Por favor, insertar las tarjetas para proceder a votar. Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. Vamos a pedirle a los compañeros Ujieres si hay diputados cerca para que por favor los inviten a ingresar a la sala de sesiones. ¿Cuántos vinieron? Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. Ruego a las señoras y señores diputados proceder a ingresar al salón de sesiones. Por favor, compañeros Ujieres, cerrar puertas. Favor, señoras y señores diputados, introducir sus tarjetas. Favor de poner las tarjetas. Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con la moción aprobada para posponer la discusión de temas e entrar de inmediato a los benemeritazgos, votarán sí a partir de este momento. Vamos a ver qué pasa con las tarjetas, por favor. Por favor, Andrés, mi pantalla. Faltan varios señoras y señores diputados de votar. Don Johnny. Don Gerardo Vargas Varela. Doña Patricia. Don Luis. Vamos a ver, un minuto. Un minuto, que el sistema está pegado. No, pero sí se registraron los votos. Bueno, vamos a resetear el sistema, ¿ok? Vamos, por favor, ocupemos las curules. Por favor, ocupemos las curules. Les recuerdo que estamos haciendo un esfuerzo por aprobar las agendas para los 2 días de sesión que nos queda pendiente. Estamos contra el tiempo. La presidencia está haciendo un esfuerzo para que podamos definir las agendas de los 2 días. Entonces vamos a proceder a votar la moción de posposición que nos permitiría ver hoy los benemeritazgos, con lo que quedaría la agenda libre para mañana para poder entrar a los proyectos que se han negociado. Ahora vamos a terminar de negociar la lista de los proyectos y si tenemos sesión extraordinaria o no el día de mañana. Pero como hoy tenemos un problema de tiempo, que la sesión termina a las 5, debemos entonces de aligerar la votación para que podamos avanzar. Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con la posposición votarán sí a partir de este momento. El resultado de la votación es el siguiente. Han votado a favor de la moción 42 señoras y señores diputados, en contra 5 diputados. La moción ha sido aprobada. En consecuencia, continuamos con la discusión del expediente 19.698. Estaba en uso de la palabra en el benemeritazgo don Carlos Collado, el señor diputado don Oscar López, quien manifestó a la mesa que había terminado ya su exposición. Consecuentemente, suficientemente discutido el expediente 19.698.
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. Les recuerdo que esta votación es por lista. Hay que llamarlos de uno en uno para que vengan a la mesa del directorio para que se escoja por medio de bolas de colores. Vamos a constatar que esté instalada y que me entreguen la lista de las señoras y señores diputados. Perdón, don Jorge. No le escucho. Bola blanca es sí y la bola negra no. 103. Don Jorge, disculpe, no le escucho. Por favor, silencio. No, don Antonio, que algunos... Vamos a proceder a cerrar puertas. Por favor, cerrar las puertas de... Don Luis, cerrar la puerta de sureste. El sistema de votación es el siguiente. La presidencia pasa lista, cada diputado viene a la mesa que está atrás, a mi derecha, o al frente de ustedes a su izquierda. Van a encontrar dos recipientes que contienen unas bolas blancas y unas bolas oscuras. Bola blanca significa sí al benemeritazgo, bola oscura significa no al benemeritazgo. Cada diputado de Franklin Corella, Otón Solís, Epsi Campbell. Por favor, ocupar sus curules. Vamos a abrir, don Luis, mientras pasamos lista. Marcela Guerrero, Marvin Atencio, don Marvin Atencio, Javier Cambronero. Sí, abrámoslo. Luis, está bien, abramos, perdón la interrupción. Marco Vinicio Redondo. Está después. Doña Nidia Jiménez. Doña Emilia Molina. Vamos a pedir a los asesores, por favor, que nos den campo aquí para que haya paso rápido y fácil. Doña Marlene Madrigal. Víctor Hugo Morales Zapata. Henry Mora. Don Mario Redondo. Doña Carmen Quesada. Don José Alberto Alfaro. Doña Natalia Díaz. Va primero, José. Don Gerardo Vargas Varela. Don Jorge Arguedas. Don José Ramírez. Carlos Hernández. Doña Ligia Fallas.
Doña Suray Carrillo. Don Edgardo Araya Cibaja. Doña Maureen Clark. Don Rolando González. Don Juan Luis Jiménez. Don Carlos Arguedas. Doña Paulina Ramírez. Doña Loreli Trejos. Don Ronnie Monge. Doña Sandra Pisk. Doña Silvia Sánchez. Doña Carla Prendas. Después de Silvia. Don Julio Rojas. Don Juan Marín. Comandante. Doña Araceli Segura. Dani Heiling. Dani Heiling. Olivier Jiménez. Don Michael Arce. Don Fabricio Alvarado. Don Abelino Esquivel. Don Johnny Leiva. Doña Rosibel Ramos. ¿Cómo estás? Don William Alvarado. Don Jorge Rodríguez. Ahí lo oímos. Oí el ruido. Don Gerardo Vargas Rojas. Don Humberto Vargas Corrales. Don Luis Vázquez. Don Gonzalo Ramírez. Don Gonzalo Ramírez. Doña Marta Arauz.
y Antonio Álvarez de Santi. Hemos recibido la votación. Según la lista, todos los diputados han sido llamados. ¿Hay algún diputado presente que no ha sido llamado? Consecuentemente, vamos a pedirle a don Helber que nos traiga a la mesa del directorio la urna para proceder a contar los votos. De conformidad con el artículo 200 del reglamento, el directorio anunciará únicamente si el informe es aprobado o rechazado. El informe sin dar resultado numérico. El informe ha sido aprobado. En consecuencia, queda declarado benemérito de la patria el doctor Carlos Collado Martínez. Estas votaciones son firmes, no tienen recurso alguno. Pasaríamos a la discusión del expediente 19.218 para que se haga la declaratoria de benemérito de la patria para don Daniel Oduber Quirós. Hay una moción en la mesa para que se prescinda del dictamen de la comisión, de la lectura del dictamen de la comisión. En discusión la moción de orden. Suficientemente discutida. Ruego a las señoras y señores diputados retornar al salón de sesiones. ¿Cuántos? Ruego a los compañeros sugieres cerrar puertas. Las señoras y señores diputados que estén de acuerdo con prescindir de la lectura del informe lo manifestarán votando sí a partir de este momento. Estamos votando para que se prescinda de la lectura del expediente, del informe. El resultado de la votación es el siguiente. Han votado a favor de que se prescinda de la lectura 36 diputados, en contra 8, en consecuencia ha sido aprobada. Ponemos en discusión el benemeritazgo del señor Daniel Oduber Quirós. Tiene la palabra el señor diputado don Otto Guevara. Don Gracias, Otto dispone presidente. de 30 minutos. Gracias, diputado presidente. Señorías, hace unos años se conformó la primera comisión de narcotráfico en la Asamblea Legislativa.
Yo le hago acá una llamada de atención al Partido Acción Ciudadana sobre ese tema y al Partido Frente Amplio sobre ese tema. Yo no sé si para la Liberación y para la Unidad sea relevante lo que la Comisión de Narcotráfico, la primera Comisión de Narcotráfico concluyó en 1989. En ese informe, señorías, se señala a Daniel Oduber. En ese informe se dice que Daniel Oduber debe devolver un dinero que recibió de Lionel Casey. En ese informe, señorías, se le suspende, se recomienda su suspensión. ¿Es relevante para ustedes? Señorías, lo que la primera comisión de narcotráfico concluyó en aquella época, presidida por José Miguel Corrales, que a la postre fue luego candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, en aquel momento metido dentro del Partido Liberación Nacional, estuvo Alex Solís como diputado, hermano del diputado Solís Fallas, y estuvo Luis Fishman, en aquella época también. Salieron conclusiones, señorías, que no puede uno pasar por alto, no puede uno pasar por alto. No sé si ustedes, o sea, yo por esa y muchas otras razones considero que el expresidente Oduber Quirós no se hace acreedor de ser benemérito de la patria. Hay algunos diputados que se rasgan las vestiduras por el tema ambiental, especialmente diputados del Frente Amplio, algunos diputados del Partido Acción Ciudadana, que llevan las cosas inclusive al extremo, y Dios guarde a alguien se le ocurra cortar un palo. Vea que inclusive el diputado Gerardo Vargas Varela en la Comisión de Asuntos Económicos está en contra de un proyecto que permite cortar algún palo para ampliar un puente, una carretera nacional. Él pone obstáculos porque no quiere que se corte ese palo para ampliar el puente o ampliar una carretera. Señorías, les recuerdo la historia. ¿Saben ustedes cuándo fue que se deforestó Costa Rica? ¿Cuándo fue que nosotros nos ganamos el galardón de ser el país que más hectáreas deforestaba por año? Precisamente cuando, producto de las políticas públicas del gobierno de Daniel Oduber Quirós, cuando estaba en el Banco Central el expresidente del Partido Liberación Nacional, Bernal Jiménez Monge, cuando el Banco Central era concebido como nervio y motor de la economía, cuando tenían en el Ministerio de Economía también un ministro de Economía totalmente alineado con esas políticas públicas, en esa época, vean ustedes lo que hicieron estas personas. Vean ustedes lo que hicieron estas personas. Llegaron y prohibieron la exportación de madera en trozas, y con eso dejaban la madera en trozas para el mercado local. Por otro lado, ellos manejaban la banca en aquella época, era banca del Estado, para que entonces el que quisiera meterse a meter ganado, le daban el crédito prácticamente regalado y le incorporaban lo que le denominaron un avío, que es dinero de la banca del Estado, para que hicieran tabla rasa, para que botaran todo el bosque. Todo Guanacaste se deforestó en esa época con esas políticas públicas. Pero viene la parte más grave. Como no se podía exportar la madera en troza, tenía menos valor, esa madera llegaba a la gente a decirle: mire, yo me llevo esa madera, le hago el favor, yo se la quito. Y se la llevaba a los aserraderos. Y los aserraderos únicamente tenían una persona, una empresa a la cual venderle. Playwood de Costa Rica. Playwood de Costa Rica, de la familia Pujol, Señorías, vean ustedes lo que sucedía en esa época, porque además desde el Ministerio de Economía se elevaron los aranceles a los contrachapados. Y no sé si ustedes se acuerdan, en los 70s y parte de los 80s, prácticamente todas las casas, el cielo raso era de Playwood, las paredes de Playwood, todo de Playwood. ¿De quién venía? De Playwood de Costa Rica. ¿Quién era Playwood de Costa Rica? La familia Pujol.
favorecida obviamente por estas políticas públicas. Empobrecieron a los dueños de bosque. Hubo una transferencia de dueños de bosque a la familia Pujol, que estaba al frente de Playboy de Costa Rica. Esas políticas que deforestaron Costa Rica fueron implementadas por el gobierno estatista, dirigista. De verdad que es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer en política. ¿Han ido ustedes a la playa de Conchal? Señorías, ¿han ido ustedes a la playa de Conchal? Hay una infraestructura muy bonita hoy por allá. Esa es la parte de Brasilito. Esa playa, esa propiedad, más o menos 130 hectáreas. Adivinen a quién se las dieron. ¿Cuál fue el agricultor al que le dieron 130 hectáreas de la playa de Brasilito, de la playa de Conchal? Siendo preso, no termina el horror allá. El Estado empresario, 1972, él era diputado, presidente de la Asamblea Legislativa e impulsa la aprobación de la Corporación de Desarrollo S.A. Dentro de esa tesitura, la Corporación de Desarrollo S.A. empezaron a establecerse compañías de todo tipo. Me recuerdo algunas. Alunasa, Aluminio Nacionales en Juan y Lama de Esparza, Catza, Central Azucarera del Tempisque, Alcorza, Algodones de Costa Rica, Transmesa, Minasa, Atunes de Costa Rica, Minasa era minera nacional, Atunes de Costa Rica, Daiza, una distribuidora de alimentos, Estavapari, Capsch, Fertica, Sempasa, Cementos del Valle. Aquí hay algo interesante. Codesa, en ese periodo 74-78, le compraba empresas quebradas a los amigos de los gobernantes. Así compraron Capsha, así compraron Maricultura. Empresas que estaban quebradas llegaban y se le acercaban al gobierno y decían: mire, cómpreme las acciones. Con tal de que no se perdieran supuestamente los salarios, el gobierno compraba esas empresas. No hay una sola empresa de las subsidiarias de... Siento vergüenza. Es más, tanta vergüenza tenía el Partido Liberación Nacional que en uno de sus aniversarios decidieron no darle la palabra a quien en aquella época era el presidente del Partido Liberación Nacional. Venía saliendo la presidencia del partido, pero había sido señalado en ese informe de la Comisión de Narcotráfico y no le dieron la palabra en San Ramón. Poquito tiempo después él falleció. Señorías, no puedo votar afirmativamente este benemeritazgo. Me parece que afecta la imagen de otros beneméritos de la patria. Ustedes podrían llegar y decir: bueno, todo fue tan malo en su gestión. No, hubo algunas cositas que se hicieron bien, pero estas otras lo dejan a uno pensando. Señorías, hoy nosotros todos los mayos tenemos que hacer una declaración de bienes, ¿no es cierto? Cuando entramos nos deschingamos, hicimos una radiografía. Esto es lo que somos, esto es lo que tenemos. Cada año lo estamos haciendo y al finalizar también lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que se buscaba con eso y se busca con eso? Ver si no hubo un enriquecimiento injustificado en esos 4 años, en cuyo caso se podría sospechar que eso es producto de la gestión política. ¿Con cuántos recursos, con cuánto dinero ingresó Daniel Oduber y con cuánto salió? ¿Con cuánto ingresó y con cuánto salió? Sería bueno que hubiera habido una ley como esta para darse uno cuenta de una situación como esa. Indudablemente, cuando uno ve el patrimonio de este expresidente, cuando salió, uno se da cuenta que hay cosas como que no coinciden en relación con lo que se ganaba en aquella época como diputado, como ministro, como presidente. Por todas esas razones, señorías, yo considero que nosotros deberíamos votar negativamente por este benemeritazgo. Inclusive el Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio,
puede ser que sienta una especie de compromiso moral, diciendo, bueno, Liberación Nacional votó por Carmen Lira, que era una propuesta de nosotros. Y ahora se está sometiendo a votación. No es necesariamente que ustedes tengan que comprometer sus votos. O sea, ustedes... Nosotros sabemos hasta dónde nos comprometemos y hasta dónde no. En el caso que nos ocupa, nuestro compromiso, y lo honramos porque honramos todos los compromisos que adquirimos, era permitir la votación. Puede continuar, don Otto. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Mora Castellanos. Muy importante la aclaración que hace la diputada Mora Castellanos. Muy importante. Este no es un tema que se trae a colación por primera vez ahora. Y digo esto porque ya me tocó hacer una argumentación parecida cuando fui diputado del 98 al 2002, cuando se pretendió tramitar también este benemeritazgo. En aquella época no se llegó a votar. Y ahí ha seguido gravitando, flotando, en una administración se intenta, no, bueno, lo tenemos hoy nuevamente y ahora sí pareciera para votación. Parece importante la aclaración que hace la diputada Mora Castellanos en relación con la posición del Frente Amplio. Básicamente la posición de ellos es, vamos a facilitar las cosas para que se vote. Eso no compromete el voto de los diputados del partido Frente Amplio. Me parece fabuloso. Tengo entendido que hay diputados del partido Acción Ciudadana que no se sienten a gusto con esto y que tampoco estarían dispuestos a votar por este benemeritazgo. No sé cuál sea la posición del Partido Unidad Social Cristiana sobre el tema, pero me parece que las razones que he compartido aquí en los primeros minutos de mi intervención son razones de mucho peso para llegar y señalar que este expresidente no merece o no tiene la estatura para ser declarado benemérito de la patria. Y yo esperaría que de parte de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, una mayoría, y si no la totalidad, los que estén presentes hoy acá, a la hora de hacer esa votación secreta, lo hagan votando no al benemeritazgo. Resumo, señorías. ¿Cuánto tiempo me falta, diputado presidente? Es que ha habido varias interrupciones y estoy viendo que tengo 2 minutos ahí en la pantalla. 14 minutos le restan, diputado. 14, gracias, diputado presidente. Resumo. En su gestión presidencial fue cuando Corporación de Desarrollo S.A., creada en 1972, cuando él era presidente del Congreso, despliega sus alas y empieza a hacer su desarrollo empresarial en todos los rincones de Costa Rica. La justificación en aquella época era que lo hacía porque el sector privado no se metía. Entonces, el Estado lo iba a hacer y que luego le trasladaban esas acciones al sector privado. Esa era la motivación que se lee de la exposición de motivos de la creación de la Corporación de Desarrollo S.A. Nada de eso se dio. Tuvieron que venir los gringos con la AID y con Fintra, un fideicomiso de inversiones transitorias, y con el PAE 1 y PAE 2 a forzar a las administraciones de Liberación Nacional al finalizar la gestión de Luis Alberto Monge y luego de Óscar Arias, para finiquitar y cerrar lo que fue el modelo de Estado empresario. Oduber lo arrancó, desplegó sus alas, metieron al Estado a operar bajo las figuras de sociedades anónimas mercantiles, a incursionar en todo tipo de actividades económicas. La Contraloría en aquella época, ¿qué hace la Contraloría? ¿Qué hace la Contraloría? Se tapó los ojos. ¿Quién era el Contralor? Rafael Ángel Chinchilla. ¿A dónde terminó Rafael Ángel Chinchilla luego de dejar la Contraloría? Como embajador en Colombia. Bueno, vean ustedes cómo se van concatenando las cosas. Se le permitió al Estado meterse en todo, con sociedades anónimas, financiadas con dineros del Banco Central, con juntas directivas donde metían a la clase política.
contratando a quien les diera la gana, metiéndoles, llenándoles de personal, haciendo contrataciones las que les diera la gana, sin supervisión de la Contraloría. Adivinen qué iba a pasar, señorías. Todas esas empresas quebraron. Y el monto que hemos tenido que pagar los costarricenses por ese experimento ha sido inconmensurable. Hay un libro que recoge lo que fue el cierre, es una investigación que se hizo y se publicó a principios de los 90 sobre el cierre de pseudoempresarios ligados a la clase política para meterle empresas quebradas a Codesa, y así le metieron captcha. Aquellos que son de Heredia saben que cuando uno va para Heredia, ahí a mano derecha estaba captcha. Esa empresa se la metieron al Estado. Quienes son de Punta Arenas, de la zona de Chomes, allá estaba maricultura para criar camarones. Bueno, esa se la metieron a Codesa también. Entonces los empresarios muy bien le vendían las acciones, recuperaban un dinero, empresas quebradas, y el Estado asumía empresas quebradas y les metía dinero del Banco Central. Una época, señorías, de una corrupción desbordada. Acordémonos que ya en el cuatrienio 70-74, señorías, entra a Costa Rica Robert Vesco. Detrás de Robert Vesco se vienen una catizumba de delincuentes internacionales. Costa Rica es conocida a principios de los 80 como el paraíso de todos los delincuentes. Vean ustedes las películas de Hollywood de principios de los 80, cuando el criminal está cerca de que lo agarren, viene el diálogo y dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Me voy para Costa Rica. Pero por supuesto, este era un oasis para todos esos delincuentes. Suárez de Bolivia, Casey, McAlpin, Vesco, el filipino, todo tipo de delincuentes vinieron en esa época. Costa Rica era un oasis de delincuentes. Eso sin mencionar a Caro Quintero y la autoridad política superior que le permitió aterrizar y establecerse aquí en el país. Vean ustedes de esa etapa de la sociedad costarricense de la que estamos hablando. Es algo muy serio, señorías, muy serio. Y a eso métale luego el de favorecer a sus amigos de la forma en que lo hizo. Darle al presidente ejecutivo del Banco Central, regalarle Conchal, regalarle la playa de Conchal, para que unos años después la vendiera en una millonada al grupo que hoy la tiene y la ha venido desarrollando muy bien, que es el grupo de Florida, donde hoy hay un desarrollo inmobiliario importante, hotelero, pagándole, claro, esa tierra a Bernal Jiménez Monge en una millonada. Tierra por la que no pagó un 5 y que recibió siendo presidente ejecutivo del Banco Central. Vean ustedes parte del desastre. Y Bernal Jiménez fue presidente del Partido de Liberación Nacional por una gran cantidad de años. Don Bernal, hay que hacerle casi reverencia a don Bernal. Bueno, pero esta es la historia. La gente es importante que sus familiares conozcan de dónde viene una parte importante del patrimonio de Bernal Jiménez, que siendo un asalariado, esto me toca una fibra, señorías, y ustedes me ven hablando tan apasionado sobre este tema. Mi tesis de grado de Derecho fue sobre Codesa, sus subsidiarias y los controles que existían en aquella época. Esa tesis me cambió la vida. Yo era socialista en la universidad. Después de meterme a investigar durante más de un año las actas del Consejo de Administración de la Corporación de Desarrollo S.A., después de ver todo lo que hizo Codesa en ese periodo, lo que hizo el Estado empresario en ese periodo, juré que a lo largo de mi vida iba a combatir al Estado empresario. Y ahí ustedes van a entender por qué me opongo a que Recope se meta con energías renovables. Van a entender por qué me opongo a que el ICE construya todas las carreteras del país. Van a entender por qué me opongo a que el Estado participe tan activamente en la economía. Porque hoy hay un poco de controles. En aquella época no había controles de ningún tipo. Pero también soy amante de la naturaleza. Y cuando veo cómo se deforestó Costa Rica por las malas políticas públicas que se implementaron simpatizando con Liberación Nacional, si le deben
su patrimonio el Partido de Liberación Nacional, que los protegió la competencia mediante aranceles altos, impidiendo la competencia que podía venir de otros países. Esa era una época, señorías, espantosa, espantosa. Y luego, esto matizado por el tema de esa comisión de narcotráfico, creada en el cuatrienio del primer gobierno de Óscar Arias, 86-90, y que emite sus conclusiones, donde dentro de las personas que señala al expresidente Daniel Oduber Quirós. Eso, señorías, debería inclusive hacer que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en pleno de Seguridad y Narcotráfico diga: ese benemeritazo no va, porque esta misma Asamblea Legislativa aprobó en el pleno un informe que señala responsabilidades del expresidente. Ingresa Caro Quintero en Costa Rica en aquella época y se señalaba, y cualquier cantidad de gente señalaba, que la autoridad política superior que facilitó su llegada era el expresidente Oduber. Hay una contribución para la campaña electoral del narcotraficante norteamericano William Casey, aludido por la prensa el expresidente Oduber, y también el candidato presidencial de aquel entonces, Carlos Manuel Castillo. ¿Cómo? Bueno, aquí me están pasando este libro de Narcotráfico, Democracia y Soberanía Nacional en Costa Rica, donde se señalan un montón de casos, especialmente de ese periodo, finales de los 70s y todos los 80s, donde hubo una vinculación muy estrecha entre narcotraficantes y la clase política costarricense, que abarcaba y tocaba a dirigentes de diferentes partidos políticos. Termino, señorías, haciéndoles un llamado a que cerremos filas para que a la hora de contarse las bolitas oscuras que le llaman, son negras, yo las vi negras, las bolitas oscuras sean más que las bolitas claras, y que la mayoría de nosotros le neguemos el benemeritazgo de la patria al expresidente Oduber Quirós. Por todas las razones que he expresado, no puedo jamás contribuir con mi voto para ese benemeritazgo, y espero que una mayoría de ustedes me acompañen en esa línea. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Arguedas. Don Jorge. Gracias, señor presidente. Yo me debato entre el sí y el no. La patria. Yo creo, dentro de las partes importantes, porque lo viví ahí, en Bello Horizonte de Escazú, el desarrollo de los agricultores propiciado por doña Marjorie de Oduber, en toda la zona de Santana, las cooperativas de cebolleros, en San Antonio de Escazú, organizando a los agricultores, promoviendo también la creación de parques nacionales, el desarrollo de obra pública y las exportaciones,
el impulso de leyes de desarrollo social, de asignaciones familiares y de la protección del consumidor, el inicio de la construcción del puerto de Caldera, la creación de la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, creación del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, creación del Registro Nacional, creación del Centro de Investigación y Perfeccionamiento para el Profesorado de la Educación Técnica, construcción de la Plaza de la Cultura y construcción de la Plaza del Parque Recreativo de la Sabana. Obras de don Daniel Oduber, que uno no pudiera ser tan mezquino como para no, porque es parte de la historia de este país. Porque la historia de este país sí tiene que escribirse en todos sus extremos. Porque los que crecimos en ese barrio, entre pobres y ricos, donde no había diferencia, vimos cambiar a esta Costa Rica de una forma muy rara porque se fue perdiendo la solidaridad, se fue perdiendo el espíritu social y pasó a ser un país de un modelo completamente neoliberal, excluyente. Y entonces cuando uno revisa la historia, y esto para los compañeros de Liberación Nacional, yo vengo de una familia liberacionista, todos, hasta el perro de la casa era liberacionista, menos yo, dichosamente, gracias a Dios. Pero es que yo recuerdo el cariño que sentían mis hermanos que fueron municipios por el Partido de Liberación en Escazú, mis padres por Daniel Oduber, y ver el desenlace cruel de que Daniel Oduber se le dio un golpe a la moral en una celebración del Partido de Liberación Nacional en San Ramón que le provino su muerte. Daniel, después de eso, Daniel completamente fue otra persona. Hasta tuvieron la osadía de pegarle una calcamonía en la espalda a Daniel Oduber y no darle la palabra en ese acto a don Daniel Oduber Quirós. Entonces, cuando estamos y venimos aquí a discutir benemeritazgos, yo lo voto positivamente, igual que voté el anterior, porque son parte de la historia. Y hay cosas, sí, muy negativas. La exportación de vacas en pie, llamada La Vaca y La Vaquita, en un contubernio con uno de los responsables de por qué Venezuela está hoy aquí, que se llama Carlos Andrés Pérez. Y ahí empezaban los negocios turbios. Entonces, no podemos votarlo negativamente porque son ya parte de la historia costarricense. Cuando nuestros estudiantes en el futuro tengan que revisar la historia, se podrá contar con lo que Otto Guevara ha escrito aquí. Porque sí, don Daniel Oduber también tuvo poses de estadista en este país. Pero sí, yo recuerdo a dos campesinos en el Golfo de Papagayo que con un rifle allá, recuerdo, media hora después de Playas del Coco, íbamos en una panguita de la finca y decían: de aquí nadie nos saca porque parece que esto lo van a expropiar.
y parece que aquí va a haber un gran proyecto, y los campesinos ya no sabían que ya habían entregado sus fincas, que ya no eran de ellos, y hoy es el proyecto Papagayo. Y los campesinos se murieron y no vieron cómo le despojaron de sus fincas. Entonces, que tengamos la hidalguía también como partido político de reconocer esos errores fundamentales, porque fue la entrada de los Arias Sánchez al Partido Liberación Nacional los que propusieron esas heridas a personas como Daniel Oduber Quirós, a las cuales yo llegué a estimar por nuestra vecindad y nuestra crianza en el barrio del Palo de Mango, que yo sé que muchos de ustedes conocen en Escazú porque iban a la casa de Daniel. Por lo menos don Antonio estoy seguro que iba. Yo lo voy a votar positivamente, pero es que de verdad ustedes, liberacionistas, tienen que limpiar este partido si quieren ustedes volver a tener credibilidad. Ayer presentaron la figura de Ania Vega para ser ratificada en la SUTEL. Por favor, leímos todo un informe de la Contraloría General de la República, donde dice todas las cosas negativas de Ania Vega como viceministra de Telecomunicaciones, y la vuelven a presentar y se ponen de acuerdo con don Jorge y con la fracción, la minifracción del Partido Unidad Social Cristiana, que yo quiero ver y le exijo a don Rafael Ortiz Fábregas si él está alcahueteando ese tipo de situaciones, porque se pusieron inmediatamente de acuerdo con don Jorge para que mañana sea votada esa nefasta figura para el pueblo costarricense. No pudo ordenar el espectro radioeléctrico, y ahí la Contraloría le dice en una cantidad de puntos en todas las cosas que falló. Y el Partido Liberación Nacional en contubernio con la mini fracción de don Jorge Rodríguez y de don Rafael Ortiz. Tienden, le ponen alfombra roja a una persona que desde que se inició la privatización del ICE estuvo aquí para colaborar primero en la entrega barata del ICE, en la entrega del espectro radioeléctrico, que es el oro de los pueblos, que es el tesoro más grande con que tienen hoy los estados nacionales, y que esa viceministra no tuvo ni pudo ordenarlo. Y habla la Contraloría General de la República, porque ayer decía ella que es que eso no le correspondía a ella. Le pregunto, entonces la Contraloría mintió. No, es que se sale por la tangente porque es un tema tan técnico que la gente común y corriente no lo entiende de primera. El espectro radioeléctrico hoy no son solo las telecomunicaciones, es la televisión digital, por la cual Canal 7 paga 3.000 o 5.000 colones. Y hoy tiene segmentos de frecuencia mucho más finos, mucho más caros, pagando absolutamente lo mismo, porque Ania Vega no pudo ordenar el espectro radioeléctrico y no le permite al Estado costarricense recibir el estipendio que debe recibir por esas frecuencias. Por eso, cuando recordamos a Daniel Oduber en su parte positiva, tenemos que pedirle a ustedes de verdad coherencia. Si es que quieren otra liberación nacional, a usted, don Antonio Álvarez de Santi, cambió a Figueres por Rolando Laclé. Vea qué cambio para los figueristas. Rolando Laclé hoy engrosa las filas del Partido Liberación Nacional. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza para los liberacionistas, para mi padre, para mi madre, para mis hermanos que fueron de ese partido.
Y uno ve el negocio de Lorena Vázquez, diputada del PUS, neoliberal. Vayan a ver si se me volvió a meter en política, porque los negocios de telecomunicaciones solo son superados por el narcotráfico. Y están metidos ahí, cuidando las frecuencias de Canal 7, cuidando las frecuencias de Televisa, cuidando las frecuencias digitales que ya en el apagón van a ser, pero una explosión no solo tecnológica, sino millonaria, de miles de millones en dinero. Entonces uno pide coherencia. Pide coherencia porque la historia no se puede olvidar. Porque cuando empezaron a regalar las frecuencias, don Antonio Álvarez de Sánchez era ministro de Gobernación y firmó las frecuencias para entregarle a Millicom la telefonía celular. Y de ahí en adelante se soltó la privatización y la entrega de la soberanía nacional, que como las frecuencias nadie las ve y están aquí en el espacio, todo el mundo no sabe ni qué es. Y entonces en ese rodaje se llevaron al pueblo entre las patas. Una de las responsables, Ania Vega, la recuerdo aquí, de asesora de Guido Alberto Monge, de asesora de todas las fracciones, de todos los diputados liberacionistas que tuvieron que ver con la entrega del ICE Telecomunicaciones. Y se formó, claro que se formó, claro que sabe del tema. Ayer don Michael Arce estaba maravillado sobre el tema, pero Michael Arce, cuando eso se dio, yo creo que tenía 2 años seguro, o 1 año, no iba a saber del tema. Le hice 4 preguntas sobre si había devengado salarios por prohibición mientras era viceministra, porque vamos a seguir. Yo les digo, no se la jueguen a nombrarla mañana, no se la jueguen a nombrarla mañana, y le pido coherencia también a la fracción del PAC, al Partido Unidad Social Cristiana le pido coherencia, porque dice que ya cambiaron. Bueno, demuéstrenlo en la práctica. No la nombren mañana, nómbrenla cuando haya más debate, cuando podamos exhibir y cuando me puedan rebatir lo que estamos diciendo acá. ¿Qué porcentaje recibió de prohibición? Bueno, antes nadie cuestionaba eso, nadie se iba a fijar si era bachiller, si era colegiada, nadie se fijaba en eso. Ahora todo el mundo se fija, porque eso es el producto de la lucha social y popular. Ahora todo el mundo denuncia, todo el mundo denuncia, todo el mundo ve las cosas y ya nadie se las deja. Y el control político, ahora que don Mario Redondo hablaba sobre el papel de la Comisión de Ingreso y Gasto, ustedes, a la prensa les consta, a los compañeros de Liberación Nacional que han estado ahí de una forma muy responsable, tengo que decirlo. Hemos hecho un cuerpo de compañeros que ahí está el resultado de esa Comisión de Ingreso y Gasto Público. Creo justamente, yo voy a votar positivamente por la forma en que mis padres y mis hermanos creían en el Partido Liberación Nacional, en la socialdemocracia. ¿Cómo creían ellos en la Internacional Socialista, muy guiada en su momento por don Rolando Araya Monge? ¿Cómo nosotros
jóvenes camaradas nos llevaban a votar por don Johnny Araya Monge en el MRP, el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Después neoliberal. Y cuando las personas se cambian de esa forma de pensar, y cuando entregan sus valores, y cuando entregan sus principios, el pueblo queda en media calle. Ayer yo le pedí a don Jorge, y le pido a don Jorge aquí en el plenario, que no se preste para ese juego, porque es muy jodido con el aprecio que uno le tiene a don Jorge, porque ese es un juego de chapitas que hay que aprobar, porque quedaría la SUTEL únicamente en manos de neoliberales. Vamos a cambiar a María Eliana Méndez, neoliberal, por una de las personas que ha impulsado aquí en esta Asamblea Legislativa todos los proyectos de entrega de la soberanía nacional. Yo quería rememorar esto, porque me recuerdo la pena de mis padres cuando Daniel Oduber murió. Lo adoraban, Daniel Oduber. No le dieron la palabra en la celebración del aniversario del Partido Liberación Nacional. Lo irrespetaron, lo majaron. Seguro que está las garras del narcotráfico ahí, todo detrás de todos los partidos políticos. Por eso tenemos que tener fuerza de voluntad, no tenerle miedo al narcotráfico. Por eso le pido a Otto Guevara que retire las mociones de los proyectos que tenemos también en la lucha contra el narcotráfico, porque si no, siembra duda. Si verdaderamente queremos enfrentar ese flagelo o no lo queremos enfrentar. Nuevamente, y para terminar, le pido a don Jorge Rodríguez que, así como él se levanta aquí y nos despierta a todos con sus discursos, que actúe en concordancia con una figura como él. No someta a votación, a ratificación. Hoy van a ir a ratificar el acta. Le exijo a don Rafael Ortiz que antes de las 5 de la tarde diga si él se prestó para esto también. Porque eso hay que exhibirlo. Eso hay que decírselo al pueblo costarricense. Porque a veces hacemos jolgorio, vacilamos y todos nos llevamos muy bien y qué lindo. Pero en las cosas importantes, en las cosas de soberanía nacional, ya hoy no estamos allá detrás de las ventanas, hoy estamos aquí, en el plenario legislativo, traídos por el pueblo costarricense, por los trabajadores de este país. Antes teníamos que venirle a rogar. En los partidos de la Liga Española tenemos que pagar, tenemos que buscar bares que tengan Sky para ir a ver Real Madrid, Barcelona. Ya no llegan nuestros televisores. Entonces, esa meditación es, compañeras y compañeros, que la vida de don Daniel Oduber reflejó, para mí, dos etapas muy importantes. Una de visionario, de estatista, porque yo sí creo en las empresas del Estado, y la otra, la página negra que su partido político le dedicó al terminar su vida. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a decretar un receso de hasta 5 minutos. Ruego a las señoras y señores jefes de fracción venir a la mesa del directorio. Por favor, compañeras, jefas y jefes de fracción.
Este 1 de mayo en TV Legislativa hemos preparado una completa transmisión sobre todo lo que ocurrirá en el primer poder de la República. Un equipo profesional llevará a ustedes entrevistas, rendición de cuentas, datos, análisis y participación de invitados especiales a partir de las 7:30 de la mañana y por canales 98 de Costa Rica y en Twitter @AsambleaCR. Toda la información que generemos la encontrará en nuestro canal de YouTube Parlamento CR. Recuerde, este 1 de mayo usted se informa por TV Legislativa. Compañeras, jefas y jefes de fracción, por favor, venir a la mesa del directorio. Se requiere de varios pasos. El primero de ellos es la redacción del texto por parte de una persona interesada, instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo o los diputados. Una vez listo el texto se presenta a la Dirección Ejecutiva o a la Secretaría del Directorio Legislativo. En este último despacho se le asigna un número de expediente. El Departamento de Servicios Parlamentarios puede corregirlo filológicamente y darle formato bajo las técnicas legislativas antes o después de la presentación. El presidente de la Asamblea lo encarga a una comisión según sea el tema para el respectivo estudio. Posteriormente se traslada al Departamento de Archivo, en donde se confecciona el expediente y se hacen las copias para los diputados, para la imprenta nacional, donde se publicará, y para el Departamento de Servicios Técnicos. Una vez publicado el proyecto se anota en el libro de comisiones y se traslada a la comisión en donde inicia el trámite. Todo proyecto de ley debe ser presentado por escrito a doble espacio, acompañado de 3 copias y firmado por el diputado o diputados que lo acojan o presenten, además en versión digital. En caso de que sea una persona particular que lo presente a la Oficina de Iniciativa Popular, un diputado deberá acuerparlo. Y si procede del Poder Ejecutivo, deberá tener la firma del presidente de la República y del ministro del ramo. Conforme la iniciativa es conocida en la comisión, se le agregan las actas de discusión y las reformas que se le hagan. El proyecto es consultado a todas aquellas personas o instituciones Don Gerardo Vargas Varela nos acompaña aquí. Afectadas o beneficiadas, quienes también puedan llegar al grupo legislativo a presentar sus alegatos o recomendaciones. Una vez agotada la discusión, la comisión le da dictamen positivo o negativo. Con el primer paso, el texto llega al plenario, en donde será discutido para su aprobación definitiva, y en el segundo caso pasa al archivo. Una vez en el plenario, si los legisladores estiman necesario más modificaciones al proyecto, se envía de nuevo a comisión. Y también está la opción de enviarlo a consulta a la Sala Constitucional. Luego se pone a discusión y se vota por el fondo en 2 debates. Con respecto a las reformas parciales a la Constitución Política, los proyectos requieren de 2 debates en una primera legislatura y 3 debates en una segunda. Una vez terminado el proceso de aprobación en Don el Gerardo plenario, Vargas el Varela, texto si es nos enviado acompaña al Poder aquí, por Ejecutivo favor. para la sanción y ¿Quién? promulgación de la ley o para el veto o resello. Pero ya usted no me hace, vea lo que es cuando uno va en salida, ¿verdad? Ya diputados ni le responden cuando uno los llama. Vea lo que es el ocaso del poder. Cuidado, me castiga la lengua y me reeligen presidente de la Asamblea, padre.
Bueno, vamos a continuar con la sesión. Tiene la palabra el señor diputado José Ramírez. La media hora. Buenas tardes, pueblo costarricense. Dejar claro que mi voto es negativo sobre el benemeritazgo de Daniel Oduber, pero quisiera hablar algo urgente e importante para este país nuevamente, y tiene que ver con el tema de la niñez costarricense. El día de hoy, y quisiera hacer otra vez el recuento antes de decirles qué pasó hoy en Comisión de Hacendarios. El día de hoy es triste porque efectivamente no se logró devolver, no se logró cumplir con el mandato constitucional, con las leyes de la República, de devolver el presupuesto al Patronato Nacional de la Infancia. Recuerden que el año pasado, violando la Constitución y las leyes, la mayoría de diputados de este Parlamento le cercenó el presupuesto a la niñez costarricense. Recuerden que la Sala Primera, la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República advirtió ya que además de inconstitucional es ilegal no solo haberle quitado el presupuesto al PANI, sino que también quede ilegal el presupuesto de la República anterior. La presidenta del PANI no ha tenido oportunidad de hablar en la Comisión de Hacendarios. Ha pedido la oportunidad de hablar y no se le ha dado. Hoy pudo hablar gracias a que el diputado Henry Mora y otros diputados le dimos algunos minutos para que pudiera extender un poquito la idea de su posición como jerarca de esta institución. No así pasó cuando estábamos con el proyecto de fraude fiscal y vino aquí todo el sector privado en fila con un mismo discurso, y ahí sí tuvo todo el tiempo del mundo para hablar de sus posiciones, derecho que tienen, pero no se le dio al Patronato Nacional de la Infancia. Pero más inaceptables son las justificaciones que se dan para no devolver, para no cumplir con la ley que juraron respetar los diputados de la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional que representan ahí en la Comisión de Hacendarios. Empecemos con la primera justificación. Hablan del superávit, que una y otra vez la señora Rosibel Ramos ha hablado del superávit del Patronato Nacional de la Infancia, habla de 7.000 millones, algo así. Pero recordemos que el Patronato Nacional de la Infancia, en primer lugar, tiene una ley que le asigna el presupuesto del impuesto a la renta, un 7%, y que no se le da ese dinero. En segundo lugar, el Patronato Nacional de la Infancia tiene trabas administrativas que solo se pueden lograr eliminar con el proyecto 17.772 que tenemos que votar aquí como un compromiso de estos parlamentarios. Por lo tanto, tiene trabas administrativas. Aún así, el Patronato Nacional de la Infancia ha logrado ejecutar más del 80% de su presupuesto. Pero cuando hablamos de superávit, vean la contradicción. Y le quiero recordar a los compañeros de la Unidad, al Movimiento Libertario, a Liberación, la moción 59 que votaron del presupuesto 2017. Esa moción, compañera Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios hasta hoy, le recortaron 5.000 millones al Patronato Nacional de la Infancia para darle 200 millones al CAI de Pérez de León, el cantón de la compañera Rosibel Ramos. Le dieron 200 millones al CAI de Pérez de León. ¿Y saben cuánto superávit tenía el CAI de Pérez de León? 88% de superávit, 14.000 millones de superávit. No es contradicción eso. No es quizás doble moral ponerse a exigirle al PANI temas de superávit cuando se aprobó una moción a una institución que por mucho tiene un superávit que por mucho supera el del PANI y que no tiene trabas administrativas. Por lo tanto, ese primer argumento no se sostiene. Hay otro argumento que me preocupó porque y está bien, puede ser que sea bueno que los legisladores podamos querer saber cómo es que va a invertir el jerarca su dinero y cuidarlo y vigilarlo, pero lo hacemos con todas las instituciones o solo con la niñez costarricense. Porque yo le recordaba en la Comisión de Hacendarios a los compañeros diputados y compañeras diputadas que cuando el Instituto Costarricense de Turismo invirtió en Estados Unidos millones de dólares para nada, y lo demostré en la Comisión de Ambiente con números del propio ICT, y lejos de invertir en las áreas protegidas, que son las que están atrayendo el turismo, no la propaganda que está haciendo el ICT, lo que hacen es invertir en un centro de convenciones, o sea, atraer a los turistas a que vean cómo se mueren las áreas de protección,
¿Y quién lo supervisó? ¿O solo se supervisa a la niñez costarricense? Entonces ese argumento tampoco se sostiene. Además de que no nos compete, como dice el ministro de Hacienda, estar viendo cómo trabajan o jaraca su dinero. Para eso hay instituciones del Estado que velan por eso, y cuando viene el presupuesto nacional aquí al Parlamento podemos hacer esa revisión. Por lo tanto, no es de recibo eso. El otro argumento era el tema de las plazas. Y pongan atención, costarricenses, porque vamos a explicar el tema de las plazas. Empezamos con los programas oficinas locales. El total de plazas para oficinas locales son 270 plazas, que equivale a un 31,95% del presupuesto que se le tiene que devolver al PANI. Esos son creación de 30 oficinas locales, atienden las denuncias que ingresan por los diferentes medios y llevan los procesos de atención integral y protección especial de las personas menores de edad. Debe existir una en cada cantón y se espera crear un déficit de 30 que hay ahora en el patronato. La ausencia de estas oficinas podría estar retrasando la atención de las denuncias y la restitución del ejercicio de derechos de los niños. También se ven lesionados la representación y trabajos interinstitucionales como las juntas de protección de la niñez y adolescencia, los consejos participativos de adolescentes, los subsistemas locales de protección, ya que al no haber personal no lo logran. Están los centros de intervención temprana, son 80 plazas en total que equivalen al 9,46% del presupuesto. ¿Para qué sirven? Acá se brinda atención integral a niños de comunidades vulnerables, fortaleciéndoles no solo para el ejercicio de sus derechos, sino para el desarrollo de sus habilidades sociales y capacidades personales. Llevamos ahí 80 plazas más 270. Vayan sumando, costarricenses. Unidades móviles, se necesitan 48 unidades móviles, equivale al 5,68% del presupuesto. Esto es para programas de fortalecimiento a la familia que se visitan en zonas de difícil acceso donde la institucionalidad estatal no posee oficinas. Se brinda a los padres en procesos de academia de crianza, consultas, orientación para una crianza positiva con amor, sin castigo físico, y a las personas menores de edad se les posibilita actividades de sensibilización y formación en sus derechos, así como para el disfrute, la recreación, el arte y la cultura. Tenemos luego 200 plazas en consultorios para el fortalecimiento familiar, que equivale a 23,66% del presupuesto. Son 20 consultorios que brindarán un servicio de fortalecimiento a la familia para aquellas situaciones de conflictos familiares como guardacrianza, pensión, intergeneracionales, con la familia extensa, en los que las personas menores de edad sufren de vulneración de sus derechos en razón del conflicto de los adultos. Existen 27 plazas que van en lineamientos nacionales, monitoreo y supervisión técnica. Esto tiene que ver son para el trabajo en la construcción de modelos y protocolos de los distintos programas, así como para la supervisión de los 81 oficinas locales, los consultorios, las unidades móviles, los centros de investigación temprana. Tenemos 39 plazas que van en programas especiales, que equivalen a 4,63% del presupuesto. Estas plazas son para la atención, construcción de modelos, programas y proyectos, así como monitoreo y supervisión de los mismos en temas específicos de violaciones de derechos, como por ejemplo diversidad sexual, afrodescendientes, explotación sexual comercial, trata, trabajo infantil, discapacidad, proyectos de vida de personas menores de edad institucionalizadas, penal juvenil, drogadicción, enfermedad mental, hogares solidarios. Existen también 75 plazas en apoyo administrativo, que equivale a un 8,87% del presupuesto. La parte sustantiva de la institución, al presentar un crecimiento en sus servicios y programas de atención nacional, debe necesariamente reforzar el apoyo administrativo y financiero. Existe también los migrantes, con 4 plazas, el 0,47% del presupuesto. Estas plazas son para cubrir las situaciones de migrantes en las zonas fronterizas de Paso Canoas y Peñas Blancas, así como cualquier otra situación que aparezca dentro del país. Tenemos 82 plazas
en reforzamiento de albergues, aldeas, oficinas locales actuales y direcciones regionales, que equivale al 9.70% del presupuesto. Actualmente existen 10 direcciones regionales con limitado personal para cubrir toda la región a cargo, tanto para la orientación, monitoreo y supervisión en sus direcciones regionales y oficinas locales, como para la atención de albergues y aldeas. Este reforzamiento responde al estudio de carga laboral realizada con el ingeniero industrial. Existen 20 plazas en oficina ejecutora y apoyo de la presidencia, que equivale a 2,36% del presupuesto. El despacho de la presidencia ejecutiva necesita el reforzamiento para poder monitorear y supervisar todos los servicios y programas institucionales de acuerdo a sus competencias en la ley orgánica. Es decir, el 88.77% corresponden a servicios de apoyo técnico. La propuesta de creación de plazas representa 9.000 millones de colones, el cual corresponde a un 19% del presupuesto, 19% del presupuesto extraordinario, cuya asignación de recursos se ha proyectado a partir del mes de junio del presente año. Por eso yo advertía que si no se le entregaba ese dinero al PANI antes del 1 de junio, esto que acabo de explicar empieza a sufrir graves consecuencias. Pero resulta, entonces vemos que el argumento de las plazas tampoco se justifica. Ya les dije el porcentaje que significa, pero es muy por debajo, y les recuerdo la moción del dinero que sí se trasladó a un superávit, a una institución con superávit como el CAI de Pérez de León, como ya les indiqué, que tiene 14.000 millones de colones de superávit, muy por encima de estos datos que les estoy dando del trabajo del PANI. Pero importante también conocer, costarricenses, los avances y logros que ha tenido el PANI. Hoy, en la Comisión de Hacendarios, nos repartieron, y espero ojalá todas las compañeras y compañeros de la comisión lo lean, los avances y logros de esta institución en beneficio de la niñez costarricense. Y vean el primer eje, que es el eje del liderazgo. Total de jóvenes involucradas en consejos participativos, 1.670. Llamadas recibidas al 911, 44.760. Denuncias recibidas que involucran varias áreas son 45.436. El total de ONGs, 3.032. Las coordinaciones con otras instituciones, 4.539. Subsistemas locales funcionando, 59. Medidas de protección dictadas, 3.490. Adolescentes madres becadas, 1.720, el 100%. Ese es el eje de educación, ya. Niños y niñas en red de cuidado son 732 más 2.388, con OSICAD. Total de academias de crianza, 61 en la modalidad abierta. Familias en academias de crianza, 3.050. Total de academias de crianza, 7 en riesgo moderado. 1.178 anfitriones certificados en familias de acción FAMA. Tenemos también niños y niñas en proyectos educativos, 3.083. Niños y niñas atendidos en unidades móviles, 23.741. Frontera Norte, Frontera Sur, Chorotega, Limón, Zarapiquí, Los Santos, Pérez Celedón, Pacífico Central. Medida de protección dictadas en el eje de educación, 3.490. En el eje de prevención, niños y niñas atendidos en centros de intervención, 1.156. En Uruca, Torremolinos, en Guararí, en Limón, Golfito, Barranca, Parque La Libertad, Pocosí, Santa Cruz, Los Cuadros. Niños y niñas en proyectos ONG, 5.162. Proyectos preventivos en oficinas locales, 172. Personas menores de edad beneficiados, 18.691 en el eje de prevención. Veamos el eje de atención. Llamadas recibidas al 911, 44.760. Medidas de protección dictadas, 3.490. Promedio de denuncias diarias, 124.
124 denuncias. Denuncias recibidas involucran a PME, 45.436. Denuncias recibidas involucran igual 45.436 y tenemos todos estos ejes para que ustedes vean más o menos avances y logros que ha tenido esta institución. Pero aquí lo más importante es que el día de hoy en la Comisión de Hacendarios, tal como yo lo manifesté, y empiezo por repetir la irresponsabilidad del Gobierno de la República por no haber presentado este proyecto a tiempo, tanto a finales del año pasado como a principios de este año, sino que lo dio hace poco, es el primer responsable de que no se haya podido, no solo por eso, sino porque además no mandó el presupuesto del PANI solo, para cumplir con el mandato constitucional, sino que lo mandó con otras cosas, y como lo dije el día de ayer, eso afectó porque permite que los diputados que no están de acuerdo en cumplir con las leyes y la Constitución puedan hacer las consultas del caso y demás, que es su derecho, y atrasar, como pasó, la aprobación del presupuesto extraordinario. Resulta que el día de hoy el Frente Amplio estaba listo para votar ese presupuesto, porque teníamos un mandato constitucional, porque a pesar de que el Frente Amplio lo ha respetado siempre, ha defendido la niñez costarricense, no ha sido así con la mayoría de diputados y diputadas de las diferentes fracciones, que violaron la Constitución y las leyes que juraron respetar y que no quisieron devolver la plata a los niños y niñas de Costa Rica en tiempo. Y el día de hoy se pudo haber votado si hubiese habido voluntad política. Pero aquí es donde llegamos al punto. No hubo voluntad política. No hubo voluntad política, compañeros y compañeras de Liberación Nacional, de sus representantes, compañeros y compañeras de la Unidad Social Cristiana, de sus representantes, compañeros del Movimiento Libertario, de sus representantes. No hubo voluntad política para poder devolver y cumplir con la Constitución y las leyes. Y yo le pedí a la presidenta del PANI, y se lo vuelvo a pedir de nuevo, recuerde que son 14 instituciones, 23 países de ahí, que en instancias internacionales levantaron la voz para decirnos que devolviéramos ese dinero y no siguiéramos incumpliendo la ley. Y está pasando a otros niveles, vergonzosamente. Pero yo creo que los costarricenses deben de darse cuenta cuáles son las fracciones que van en contra de la niñez costarricense y cuáles son los candidatos a la presidencia que están y candidatas que están en contra de la niñez costarricense. Ustedes, costarricenses, tienen que cobrarles eso en el 2018. Ustedes tienen que cobrárselo, porque ahora vamos a llegar al 1 de mayo y vamos a volver a juramentar y demás, y ya se burlaron del pueblo costarricense, de la niñez costarricense. ¿Qué podemos esperar si juramos ante la Constitución y las leyes se violan y no ha pasado nada? Entonces, ¿qué cara le vamos a dar al pueblo costarricense? Pero le pedí a la presidenta del PANI que le diga a los costarricenses quiénes, con nombres, apellidos, fracciones, no quisieron devolverle la plata a la niñez costarricense. El tiempo se acaba y después del 1 de mayo, como ya lo advertí, nos llevamos 15 días ahí pateando el tarro, llegamos al 1 de mayo y podemos llegar a 20 días más, o sea, en mayo no se resuelve. Llegamos a junio y en junio es cuando se tuvo que haber devuelto ese dinero. Y solo les doy un dato que nos dio la presidenta del PANI para que ustedes entiendan, como muchos dicen, porque hay veces no pueden ejecutar los dineros. Nos decía que, por ejemplo, una licitación pública, ¿sabe cuánto duran costarricenses procesándose todo el trámite? 220 días. 220 días una licitación pública. Y eso ya lo sabe la Contraloría, y eso ya lo saben otras instancias, según nos dijo la presidenta del Patronato Nacional. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Este Parlamento tiene la oportunidad de ayudar a la niñez costarricense, de dar una cara responsable al pueblo costarricense antes de pedirles el voto. Lo primero que hay que hacer es devolver ese dinero porque estamos obligados, es un mandato constitucional. No podemos brincarnos eso. Y lo segundo es un asunto moral. Tienen que aceptar que cometieron el error y rectificar ese error. Y lo segundo que tenemos que hacer, y agradezco al presidente de la Comisión de Hacendarios que hoy se acercó a la Comisión, de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, don Fabricio Alvarado,
que en nombre de su presidencia de la comisión fue a la Comisión de Hacendarios y levantó la voz en defensa de la niñez costarricense. Porque la segunda tarea que tenemos en este Parlamento es votar el proyecto 17.772 que le quita las trabas al PANI. Dejemos de burlarnos de la niñez costarricense y de Costa Rica, porque ¿sabe qué pasa, costarricenses? Que se le da dinero, le damos 2.000 colones al PANI, eso hacen los gobiernos, a sabiendas que solo puede gastar 1.000 y que tiene que devolver 1.000, y por supuesto que va a tener superávit. Aparte de lo que ya expliqué, que son trabas de licitaciones y otras cosas, aparte que no se le está dando el dinero de la ley del impuesto a la renta del 7% completo, aparte de muchas cosas, de todas las trabas que tiene el PANI, la realidad es esa. La realidad es que no se le está dando la oportunidad porque tiene esas trabas administrativas que, repito, y la próxima vez voy a referirme a eso, no se justifican, no se justifican. Estamos hablando que si nosotros invertimos $1 en la niñez, en cada niño y niña, significa una ganancia, para decirlo en términos más simples, de $17 por niño o niña. Es decir, no es un gasto, no es un gasto, compañeras y compañeros, es una inversión. Una sociedad, si no cuida su niñez, no tiene futuro. Si no cuida su educación, no tiene futuro. Si no cuida su cultura, no tiene futuro. ¿Qué le vamos a seguir dando al pueblo costarricense? Ustedes, los que se postularon. Engaños, mentiras. No podemos seguir en eso. Y yo le pedí le pedí a la presidenta del PANI que levante la voz. Que levante la voz y diga públicamente: deben levantarse todas las organizaciones en defensa de la niñez costarricense. Les hago un llamado: levántense, digan los nombres de quienes no quieren apoyar a la niñez costarricense, candidatas, candidatos, fracciones, díganlo, háganlo en redes sociales, porque esto es una vergüenza para Costa Rica que al día de hoy no le hayamos devuelto la plata al PANI, que pongamos el riesgo a la niñez costarricense. Es una vergüenza, violando la Constitución, violando las leyes que juramos respetar. Es una vergüenza, no hay justificación. Y ya agarré uno por uno los argumentos para demostrarles que no se sostienen, que hay doble moral, que hay doble discurso, que hay falta de voluntad política para ello. Y esto no es un juego. También leí las funciones de cada una de las plazas y no es jugando, es atender la pobreza extrema, niños y niñas en pobreza extrema, las violaciones, los abusos. Ya es suficiente con que el Poder Judicial no resuelva. Violan a una mujer, violan a un niño y ya se suelta a la persona que es culpable. Veo los datos que nos manda el ministro de Seguridad con cargamentos enormes de droga, igual los sueltan. Entonces, ¿qué esperanza tiene este país si el Poder Judicial está debiendo y ahora el Poder Legislativo está debiendo? Es decir, el Poder Judicial no resuelve la delincuencia y ahora el Poder Legislativo amenaza a la niñez costarricense. Ese es el mensaje para pedir el voto al 2018. Da vergüenza, compañeros y compañeras, con todo respeto. Y he alzado la voz desde el año pasado en Comisión de Hacendarios, en este Parlamento, con argumentos. Ni una sola palabra he dicho que sea un discurso al aire. Todo ha sido con números y argumentos. Por eso yo les pido que lo vean con mucho cuidado, porque yo sé que no son todos los diputados y diputadas de Liberación Nacional, ni de la Unidad Social Cristiana. Yo sé que hay excepciones, inclusive muchos firmaron la acción de Señor diputado, vamos a decretar un receso de hasta 5 minutos para ver si nos ponemos de acuerdo para el programa de la reunión de mañana, dado que el día de hoy no vamos a poder votar el benemeritazgo, tal y como había sido comprometido por todos los jefes y jefas de fracción. Entonces vamos a decretar un receso hasta por 5 minutos. Queda usted en el uso de la palabra. Ruego a las señoras y señores diputados venir a la mesa del directorio para ver si podemos tener un acuerdo para la agenda del día de mañana.
Este 1 de mayo en TV Legislativa hemos preparado una completa transmisión sobre todo lo que ocurrirá en el primer poder de la República. Un equipo profesional llevará a ustedes entrevistas, compañeras, rendición de jefas y cuentas, jefes de datos, fracción, análisis y 4 participación minutos para de tomar un invitados acuerdo. especiales. Por favor, A partir venir a la de las mesa del 7:30 de la directorio para mañana ver si por podemos votar canales la moción. 98 de Tigo, 200 de Telecable Digital, Doña Laura, por nuestro portal legislativo Don Gerardo Vargas, www.asamblea.co.cr y por nuestra compañeras y compañeros jefes de fracción. Bueno, vamos a conocer una moción de orden para que mañana sesionemos a partir de las 13 horas, continuemos, aprobemos el acta, continuemos con la declaratoria de benemérito de Daniel Oduber, pasaríamos a los segundos debates del expediente 19951 y 19279 y primeros debates de paridad horizontal 1910, del 19708, del 19502, del 20101, 20247, 20062, 20147, 18767, 2245, 19187 y 20148. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. Vamos a proceder a cerrar puertas. ¿Cuántos hay? 4-2. Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. Estamos en votación. Hay
Les ruego retornar al salón de sesiones para proceder a votar. Vamos a votar a partir de este momento. Estamos en votación. La idea de la votación es que mañana sesionemos a partir de la 1 de la tarde y podamos trabajar el último día de 1 a 6 de la tarde. Estamos en votación. Por favor, ruego a las señoras y señores diputados proceder a votar. Requiere 38 votos. Don Oscar López no ha votado. Si no tenemos 38 votos, no hay sesión el día de mañana ordinaria. Y va a ser muy difícil que podamos aprobar algún proyecto de los que hemos estado negociando. Les recuerdo a las compañeras y compañeros diputados, es muy difícil que podamos aprobar proyectos porque no se han estado cumpliendo los acuerdos que hemos tenido. Yo los invito a que aceptemos sesionar a partir de las 11, de la 1, para ver si podemos sacar los proyectos del benemeritazgo, de paridad horizontal, de expropiaciones, del Colegio Universitario de Limón, para que podamos terminar con la agenda, porque si no obtenemos los votos va a ser muy difícil que mañana podamos tener. Estamos a 2 votos, 2 diputados que están en contra deberían de cambiar de criterio, si no, no vamos a poder sesionar el día de mañana. Es para cerrar el periodo de sesiones extraordinarias de esta legislatura y tratar de que podamos sacar proyectos. No hay cambios de criterio. Bueno, el resultado de la votación, vamos a dar unos minutos. Hay 2 diputados que tendrían que cambiar de criterio, 2 de los que están en contra de sesionar mañana. Si no, no vamos a poder sesionar y va a hacer falta un voto. Si no, es muy difícil que podamos llegar a acuerdos el día de mañana. Les recuerdo que la agenda incluye proyectos de interés de todas las fracciones. Están todas las fracciones con sus proyectos de interés ahí. Lo que falta es un voto para que podamos lograr. Algunos de los diputados que estén en contra debería de cambiar de criterio si pretenden que podamos sacar. El resultado de la votación es el siguiente: han votado a favor 39 diputados, en contra 7. En consecuencia, entraríamos a sesionar mañana a la 1 de la tarde, tal y como está aprobado en la agenda respectiva. Siendo las 17 horas 2 minutos, se levanta la sesión. Comisión de redacción, presidente. ¿Ah? Comisión de redacción. ¿Cómo cuesta?